Hola y bienvenidos a este repaso del tema 2 que se titula La información genética. En él vamos a comenzar haciendo un breve recorrido primero por los ácidos nucleicos, que como sabéis son el ADN y el ARN. El ADN es la molécula portadora de la información genética, la que controla la aparición de los caracteres, sobre todo a través de la síntesis de proteínas. Como bien sabéis, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Esto quiere decir que están compuestos por nucleótidos. La sucesión de nucleótidos da lugar a un ácido nucleico, ARN o ADN. Todo ácido nucleico está compuesto por, aquí lo tenemos, un azúcar de 5 carbonos, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Si es ribosa se trata de ARN, si es desoxirribosa se trata de ADN. Después también un grupo fosfato, que es el que hace ácida a la molécula, y una base nitrogenada, que es un compuesto en forma de anillo que contiene nitrógeno. Si el anillo es doble se dice que es una purina, como este que tenéis aquí representado, y si es simple se dice que es una pirimidina. En el ADN las purinas pueden ser adenina, guanina y ya está. Y las pirimidinas pueden ser citosina o timina. Sin embargo, en el ARN, en lugar de timina, hay uracilo, como tenéis en este esquema. También deciros que mientras que el ADN suele estar compuesto por una doble cadena y enrollado en forma de doble hélice, como veremos a continuación, el ARN suele estar constituido por una sola cadena de nucleótidos. Haciendo un poquito de historia, en el año 1949, Chargaff, que es este señor de aquí, determinó que la composición de bases del ADN era la siguiente. La adenina o la cantidad de adeninas siempre era igual a la cantidad de timinas. Y la cantidad de guanina o el número de guaninas siempre era igual al número de citosinas. Pero no supo explicar por qué. En el año 1952, Rosalind Franklin, junto con Maurice Wilkins, realizando estudios de difracción de rayos X, averiguó que el ADN se disponía según una estructura helicoidal. Y lo hicieron gracias a esta fotografía que tenéis aquí, que es una fotografía muy famosa, en la que el que sabe interpretarla, pues se da cuenta que el ADN tiene estructura o forma una estructura en forma de hélice, helicoidal. Pero tampoco supieron dar ni Rosalind Franklin ni Maurice Wilkins con la clave de cómo era el modelo exacto del ADN. Ya tuvimos que pasar al año 1953, cuando Francis Crick y Jamie Watson construyeron un modelo de la molécula de ADN basándose en todos los datos que ya se disponía anteriormente, y ese modelo, que se conoció con el nombre del modelo de la doble hélice, les valió el premio Nobel en el año 1962. En este modelo, ellos explicaban los datos y experimentos realizados por otros científicos, pero que ninguno supo explicar. Por ejemplo, las dimensiones de los rayos X solo tenían explicación si cada molécula de ADN consistía en 2 cadenas polinucleótidas, 2 cadenas dispuestas en una doble hélice enrollada, en la cual los esqueletos de azúcar y fosfato forman la parte externa de la hélice y las bases que pertenecen a las 2 cadenas se asocian en la parte central, como podéis ver en la imagen. De manera que siempre la adenina se emparejaba con la timina y la citosina siempre se emparejaba con la guanina. Así tenía explicación el experimento de Chargaff. Por eso siempre la cantidad de A's es igual a la de T y la de C es igual a la de G. Otro dato importante es que las 2 cadenas se emparejaban pero dispuestas en sentidos opuestos, antiparalelas. Una va de 3' a 5' y otra va de 5' a 3'. Esto del 3' y 5' es que hace referencia al número asignado a los átomos de carbono de la desoxirribosa. Bien, pues con todo esto ya tenemos una idea más o menos de cómo es el ADN. Vamos ahora a hablar de la expresión de los genes. Primero, antes vamos a recordar qué era un gen. Un gen es un fragmento de ADN, pero un fragmento de ADN que lleva información, porque hay fragmentos de ADN que no llevan información para nada. Bueno, pues los que llevan información son los genes. Y por lo general, la mayoría de genes lo que hacen es fabricar proteínas. Bueno, pues
el proceso de transcripción es el primer proceso que necesita hacer un gen para poder fabricar una proteína. Y es que las proteínas se fabrican, como ya sabéis vosotros, en los ribosomas, que se encuentran en el citoplasma. Pero el ADN está en el núcleo de la célula y de allí no sale. Entonces va a haber algún mecanismo que le permita trasladar la información del ADN hasta el citoplasma. Y este mecanismo es la transcripción, que ocurre en el núcleo de la célula. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que la información almacenada en el ADN se va a transferir a una molécula de ARN. Más concretamente, una molécula de ARN llamada ARN mensajero. Y este proceso es el primero en la transcripción, aquí lo tenéis representado. Luego ya más adelante veremos cómo ya en el citoplasma este ARN mensajero que estoy marcando se traduce, la traducción, a una secuencia de aminoácidos o a una proteína. Ahora en un ratito lo vemos. Bien, pues la transcripción, volvemos a la transcripción, consta de 3 fases. La fase de iniciación, en la que hay unas secuencias específicas de ADN donde se ensamblan unos complejos de transcripción. Esas secuencias se llaman promotores y los complejos de transcripción son unas enzimas entre las que destaca la ARN polimerasa, que es la enzima que va a ir haciendo la copia de ARN. Los promotores son secuencias, repito, de nucleótidos definidos y son secuencias de ADN. En este proceso no hace falta cebador, como veremos después, más adelante, la replicación, que sí hace falta. Cuando llegue la replicación, recordaremos esto de qué significa lo del cebador, que ahora quizá pues no se comprende. La segunda fase es la fase de elongación, donde la ARN polimerasa va catalizando la elongación de la cadena de ARN. Y por último tenemos la fase de terminación, donde la ARN polimerasa se detiene, se para, cuando transcribe secuencias especiales del ADN. En caso de las células eucariotas, una vez transcrito el ARN, tiene que sufrir un proceso de maduración. En las procariotas no hace falta, pero en las eucariotas sí. Y esta maduración consiste en cortes y empalmes sucesivos, donde se eliminan ciertos segmentos del ADN que se llaman los intrones, para quedarnos con los exones que luego producen el ARN mensajero final. Para poder traducir de ARN a proteína existe un código genético, donde cada trío de nucleótidos consecutivo, que se llama codón o triplete, se corresponde con un aminoácido correspondiente. Este es el código genético que también conocéis de haberlo trabajado en clase. Y es fundamental para la traducción. La traducción no es más que fabricar una proteína según este código genético y según la secuencia del ARN mensajero que hemos transcrito a partir de la secuencia de ADN. Y la traducción tiene lugar en el citoplasma. Además de los ribosomas, también interviene en este proceso la molécula de ARN mensajero que hemos formado en el proceso de transcripción y una molécula de otro tipo de ARN llamado ARN transferente, que es el que se encarga de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma. También tenemos varias fases, como podéis ver aquí, en la síntesis de proteína, en la traducción, pero quería recordaros que los ARN transferente, para poder, aquí lo podéis ampliado, para poder saber qué aminoácido tienen que transportar, contienen una secuencia que es complementaria al codón que se llama el anticodón. Y por eso, por ejemplo, aquí AUG, que significa metionina, sería el codón. El ARNT lleva UAC, que es la secuencia complementaria al codón. Y por eso ya sabe que tiene que llevar metionina, porque recordamos que en el código genético AUG significa metionina. La síntesis de proteínas comienza siempre en este codón, el AUG. Y luego se va extendiendo la cadena y para indicar el final de la síntesis también hay codones especiales de terminación, que lo hemos visto aquí anteriormente, que son el UAA, el UAG y el UGA. Vamos a hablar ahora
de la transmisión de la información genética. Para ello vamos a repasar el ciclo celular. Y es que en las células eucariotas el ciclo celular es muy complejo y se divide en dos periodos, la interfase y la fase mitótica o mitosis. En la interfase encontramos tres subfases. La fase G1 o de primer crecimiento, donde la célula hija que acaba de nacer aumenta de tamaño y multiplica sus orgánulos. La fase S o fase de síntesis del ADN, donde la célula realiza una copia exacta de su material genético. Y la fase G2 o de segundo crecimiento, donde la célula se prepara para la división y sintetiza todas las proteínas que va a necesitar más adelante. Vamos ahora a hablar ya en sí de la replicación del ADN, es decir, cómo el ADN se hace una copia exacta de sí mismo, se replica. Por eso la replicación es ese proceso por el cual se van a fabricar dos copias idénticas de la molécula de ADN. Y el modelo de Watson y Crick proponía que cada cadena sirviera de molde para crear la otra. Entonces, para ello, solo hacía falta pues, que la hélice se abriera, como veis aquí en el dibujo, que se rompieran los enlaces que hay entre bases y que se emparejasen por nuevos nucleótidos complementarios, para tener dos dobles hélices idénticas a la primera. Es un proceso que aparentemente es sencillo, pero está muy regulado y requiere que participe una maquinaria muy abundante. Vamos a ver alguna cosilla. La replicación del ADN no comienza en cualquier sitio, sino comienza en lugares específicos que se llaman los orígenes de replicación, donde se va desarrollando pues, pequeños tramos de la hélice gracias a una enzima llamada helicasa. Y se forma la llamada, como veis aquí, horquilla de replicación, porque tiene este aspecto como de una horquilla de estas de moño. Hay otras enzimas que se llaman las topoisomerasas que evitan que se produzca un enrollamiento excesivo durante la replicación, porque cuando se abren las horquillas, cuando se abren las hélices, por un lado se desenrolla, pero por el otro lado de la hélice se produciría un sobreenrollamiento excesivo. Y las topoisomerasas van rompiendo el ADN por algunos puntos, luego vuelven a unirlos y con esto pues evitamos ese sobreenrollamiento. Las enzimas que van catalizando la unión de subunidades de nucleótidos se llaman las ADN polimerasas. Y solo son capaces de añadir nucleótidos en un extremo 3' y además sobre un fragmento que ya ha comenzado. Por lo que, claro, como no saben comenzar, solo saben continuar, hace falta fabricar primero una molécula que se llama cebador. Recordad que comentamos que la transcripción no hace falta, aquí sí hace falta. Ese cebador es un pequeño trozo de ARN que está fabricado por una enzima llamada la primasa. Claro, tras añadir unos pocos nucleótidos de ARN, ya la ADN polimerasa desplaza a la primasa para poner nucleótidos de ADN. Luego más tarde ese cebador habrá que quitarlo y habrá que reemplazarlo por ADN. Y como las polimerasas solo saben trabajar en el extremo 3', la síntesis de ADN solo procede en el sentido 5'3'. Por claro, entonces, ¿qué ocurre? Que hay una cadena que se replica sin problemas, pero la cadena complementaria, que tiene que replicarse en el sentido opuesto, se replica a trozos, creando pequeños fragmentos de unos 100 a 2000 nucleótidos que se llaman los fragmentos de Okazaki, que tienen que ser todos ellos iniciados por su ARN cebador y posteriormente extendidos por la polimerasa. Esos fragmentos de Okazaki, luego, cuando termina toda la replicación, son unidos por una enzima llamada la ligasa. Pues con esto damos por terminado la replicación y vamos a hablar ahora un poco de la mitosis, que es ese proceso a través del cual se produce la división del núcleo de la célula. Y de una célula madre vamos a obtener dos células hijas idénticas a la primera. La mitosis podemos dividirla en varias fases: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a hablar un poco ahora de la mitosis, empezando por la profase. Podría pararme en cualquiera de las imágenes, me voy a parar por ejemplo en esta. En la profase hay que recordar que cada par de centriolos migra a un polo de la célula y entre ellos se forma el llamado huso acromático, que es una especie de fibras del citoesqueleto que van a dirigir el movimiento de los cromosomas. El núcleo desaparece, por lo tanto la envoltura nuclear se va desintegrando y el ADN comienza a condensarse en forma de cromosomas formados ambos por dos cromátidas hermanas. Los cromosomas se van desplazando poco a poco hacia el plano ecuatorial de la célula
y cuando llegamos a metafase tenemos ya a los cromosomas completamente alineados en el centro de la célula. En esta fase en metafase, es cuando cada cromátida está completamente condensada y aparece bastante gruesa y distinguible. En la anafase, como veis, se va a separar cada cromátida hermana y van a migrar hacia los polos de la célula. Y ahora ya podemos considerar a cada cromátida como un cromosoma completo. Por último, en la telofase, los centriolos van acortando esas fibras del huso acromático para desintegrarlo completamente. Desaparece, por tanto, el huso acromático. Se forma una nueva envoltura nuclear que va rodeando a cada conjunto de cromosomas que se van descondensando para volver a formar cromatina. Y también deciros que, por lo general, la división, como veis en este dibujo, la división del citoplasma o citocinesis suele solaparse con la mitosis, comenzando durante la telofase. Quiere decir esto que todavía no ha terminado la telofase cuando ya ha comenzado la citocinesis. Esta citocinesis es diferente cuando hablamos de célula animal y célula vegetal, porque la célula animal se puede estrangular sin problema, la membrana se estrangula, pero la célula vegetal, como la pared celular es gruesa y rígida, impide el estrangulamiento y no tiene más remedio que dividirse realizando o formando un tabique en la mitad de la célula que se llama el fragmoplasto. Por último, y ya para terminar este vídeo, vamos a hablar un poco de la meiosis o reproducción sexual. Y es que, claro, para formar gametos hace falta que esos gametos sean haploides, que tengan la mitad de cromosomas, porque si no, cuando se junten tendrían el doble de cromosomas necesario. Por tanto, la meiosis es el proceso en el cual se forman células haploides, se forman los gametos. Porque, repito, necesitamos reducir a la mitad el número de cromosomas de las células sexuales. En la meiosis podemos hablar de que existen dos divisiones consecutivas, dos divisiones del núcleo y del citoplasma, entre las cuales en medio no hay duplicación del ADN. Solo se duplica en la primera interfase. En la interfase de medio no se duplica el ADN. Bueno, pues las células germinales son las que dan lugar a los gametos, son las que van a hacer meiosis. Y ese proceso se llama también proceso de gametogénesis, que es un proceso de meiosis. En los animales, este proceso se llama espermatogénesis, cuando se producen gametos masculinos o espermatozoides, como tenéis aquí representado arriba, y se llama ovogénesis, cuando lo que se forman son gametos femeninos u óvulos. Vamos ahora a hablar de la meiosis, pues más paso a paso. En primer lugar, recordaros que la meiosis consta de una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1, y después profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Bueno, pues vamos a empezar por la profase 1. Al igual que la mitosis, los cromosomas se duplican durante la fase S de la interfase, por tanto cada cromosoma cuando se va a formar va a presentar dos cromátidas. Esta profase 1 es la etapa más larga de la meiosis porque durante la profase 1, mientras las cromátidas son aún alargadas y delgadas, no están empaquetadas al 100%, los cromosomas homólogos se van a disponer uno al lado del otro, en toda su longitud. Uno de los pares de homólogos va a ser el paterno, porque fue heredado del padre, y otro el materno, porque fue heredado de la madre. Bueno, pues cada cromosoma como que reconoce a su homólogo y se empareja. Y se cierran como una cremallera, así, entre los dos. Ese fenómeno se llama sinapsis. Y los cromosomas homólogos se llegan a asociar tan estrechamente que llegan a intercambiar material genético, a producir una nueva recombinación genética. Este proceso también se llama sobrecruzamiento o entrecruzamiento porque las fibras de los cromosomas se entrecruzan entre sí y da lugar, como digo, a una nueva combinación de genes, una recombinación genética. Esto ocurre porque participan enzimas que rompen y pegan el ADN y esas regiones donde ocurren, aquí tenéis este punto y este punto donde ocurren estos sobrecruzamientos, se llaman quiasmas. ¿Vale? Es una manera de aumentar enormemente la diversidad genética, la variabilidad genética, porque estamos mezclando genes antes de repartirlos y es una de las grandes ventajas evolutivas de la reproducción sexual. Llegamos a metafase 1 y veis que las parejas de homólogos se alinean en el centro. Fijaros que a diferencia de la mitosis, aquí lo que se alinean son las parejas de homólogos. En la anafase 1, como veis, se van separando, pero los cromosomas homólogos completos, no las cromátidas como ocurría en la
mitosis. Llegamos a la telofase, donde desaparece el huso, se vuelve a formar la membrana nuclear, se organiza la cromatina y se solapa con la citocinesis, igual que pasaba en la mitosis. Y ya para terminar, tenemos profase 2, donde hemos dicho que se produce de forma simultánea en las dos células que se han producido. No hay una interfase, desaparece de nuevo la membrana nuclear, se vuelven a visualizar los cromosomas, pero el ADN no vuelve a replicarse. Importante esto, ¿vale? Porque si no tendríamos ADN doble por todos lados. En la metafase 2 los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula, en la placa ecuatorial o en el plano ecuatorial. En la anafase 2 las dos cromátidas de cada cromosoma se separan y se van a los polos, se vuelven a separar cromátidas hermanas y no cromosomas homólogos. Y la telofase 2, pues nada, lo de siempre. Se vuelve a dividir la célula por la mitad, citocinesis, y al final como resultado tenemos 4 células hijas con la mitad de cromosoma que la célula madre. Pues hasta aquí este vídeo, espero no haberos aburrido mucho con tanta información junta, espero que os sirva para repasar y nada, cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Hasta luego.